Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. ¿Reconoces esa introducción? ¿Desemboca nostalgia en ti o incluso terror? Si eres demasiado joven para no conocerla, déjame presentarte a La Mano Peluda. La Mano Peluda fue un programa mexicano de radio emitido por la cadena Radio Fórmula, empezando un 13 de agosto de 1995 hasta su última emisión un 12 de enero de 2018 a las 10 de la noche. Y con esta emisión, el final de una era con un sinfín de historias que dejaron a más de un mexicano sin poder dormir. Empezando a las 10 de la noche y terminando a las 12 de la madrugada a través del 970 AM, con ayuda de sus peludomaníacos y sus icónicos locutores, La Mano Peluda se volvió en el gran referente de historias paranormales para el gran colectivo mexicano, del cual todos hemos oído hablar. La Mano Peluda fue creación de Mario Córdoba, quien en ese entonces era el director artístico de la estación. El primer conductor que tuvo el show se trató de Rubén García Castillo, quien estuvo a cargo durante 4 años. Después entró Juan Ramón Sáenz. Del 2010 a enero del 2018 regresó Rubén García Castillo, y a partir de la salida de Castillo hasta su última emisión, estuvo bajo la conducción de Gina Aviles y Nacho Muñoz. El concepto general de La Mano Peluda era el de relatar durante 2 horas historias de terror, que en su gran mayoría eran contadas por la audiencia, la cual llamaba al programa para relatar sus anécdotas paranormales, y así poder debatir con el locutor sobre dichas anécdotas. El programa resultó en un éxito total, pues rompió demasiados récords de audiencia, y fue de los pocos programas de radio que pudieron mantener una gran audiencia a pesar de la era de la digitalización, la cual bajó enormemente los números de las emisoras de radio. Entreteniendo a taxistas, taqueros, estudiantes, trabajadores nocturnos, etc., La Mano Peluda siempre estaba emitiendo a altas horas de la noche, para darles ese mod a sus anécdotas y hacer sentir un miedo real a la audiencia. Como has de imaginar, en La Mano Peluda pasaron muchos tipos de personas y sobre todo tipo de anécdotas. A continuación, procederé a resumirte las mejores historias relatadas en La Mano Peluda. Bienvenidos al especial de octubre de 2021. Es hora de recordar a uno de los mejores programas mexicanos recientes. El caso de Josué. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Empezamos con el caso que considero más conocido de todo el programa. Se trata del caso de Josué y su pacto con el diablo. Como dato curioso, en un principio este video iba a estar dedicado al caso de Josué, pero ya existen demasiados videos de este caso en YouTube, y no iba a aportar nada nuevo al tema. Para el decidir hacer de este video un top, no podía olvidarme de este caso, así que lo tocaré muy superficialmente. La anécdota de Josué fue la que más repercusión tuvo en la audiencia, de las más de 53,000 historias que se contaron en toda la existencia del programa. Corría el año 2002, Juan Ramón Sáenz era el locutor que estaba en cabina ese día. Cuando invitaron a la audiencia a llamar y contar sus historias, entró la llamada de un tal Josué Velázquez, que en ese entonces tenía 20 años. Josué le comenta a Sáenz que es bastante fan del programa, pero lo sintoniza desde internet, ya que él vive en el Monte, California, Estados Unidos. Josué explica que de niño él, su madre, su abuela y sus 2 hermanos cruzaron la frontera de Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Sin embargo, cuando él tenía 14, su familia entró en un problema económico severo. Entonces, Josué empezó a buscar opciones para poder ayudar a la economía de su familia. Mientras buscaba esas opciones, encontró un libro de brujería, en el cual enseñaban cómo pactar con un demonio. En dicho libro mencionaba que si pactaba con cierto demonio, este le concedería todos los bienes materiales que él quisiera. Josué empezó a informarse con brujos sobre todos estos pactos, al punto de que aprendió hebreo antiguo y latín para así poder entender los textos antiguos. Josué empezó a realizar los actos que se mencionaban en los libros, pero nunca logró un resultado. Así estuvo por más de 5 años, con prueba y error, llegando a un punto en el que por desesperación se cortó las venas para un ritual. Finalmente, el demonio por el cual Josué tanto añoraba se le apareció. Josué se encontraba sentado en vía pública, cuando este demonio se le acercó. Lo describió como un hombre alto de color que se sentó a su lado. Josué le preguntó, ¿quién eres? A lo que el hombre solo le respondió con un, ¿no que me querías ver? Josué menciona que desde entonces ese hombre lo ha acompañado a todos lados.
entre más anécdotas que Josué relata en la transmisión, dice que su objetivo principal era hacer un contacto con Satanás, y aunque Josué deja en claro que sus primeros contactos con estos seres eran otros demonios, sí llegó a hacer un trato con el mismísimo Satanás, pero se encontraba en graves problemas a raíz de haber hecho dicho trato. Josué menciona que obtuvo todo el dinero que tanto necesitaba y era prácticamente ilimitado, pero tener esto le había salido bastante caro. Relata que una noche subiendo a dormir, vio de reojo que la habitación de su madre estaba abierta y dentro de la habitación vio un cerdo parado en sus 2 patas traseras, atacando a su madre. Josué le rogó que parara y el cerdo lo hizo, pero volteó a ver a Josué y le mencionó: «Sígueme». El cerdo condujo a Josué a una especie de cueva, donde el cerdo se transformó en un hombre y después en una mujer. Le mencionó que debería quedarse ahí por 21 días para obtener el anillo de Salomón, con el cual podría invocar a un demonio en todo momento, y este le concedería su deseo. Josué consiguió el anillo, pero para poder activar dicho anillo, el demonio le pedía que matara a un miembro cercano de su familia. Tras mucho debatirlo, Josué decide matar a su abuela, pues ya había vivido mucho. De acuerdo a su relato, los demonios le enseñaron a cómo matarla para no dejar evidencia y pareciera una muerte natural. Dicho y hecho, Josué siguió estas instrucciones y los peritos catalogaron la muerte de su abuela como algo natural. Después de haber hecho esto, el anillo funcionó y Josué empezó a obtener todo el dinero que quisiera. Sin embargo, tenía varias condiciones, entre las cuales decía que todo el dinero que deseara en un día se lo tenía que gastar antes de que ese día acabara. De igual forma, no podía usar el dinero para ayudar a nadie más, era solo para él. Pero un día, Josué fue a comprar un terreno donde se encontraba un señor por el cual sintió su necesidad y decide ayudarlo dándole dinero. Al regresar a su casa, se encuentra una mujer que nunca había visto. Describe a la mujer como extremadamente flaca, con pelo que le llega hasta la mitad de la espalda y con una boca y ojos muy grandes. Josué explica que esa mujer empezó a estar siempre con él desde entonces. De hecho, menciona que mientras hace esa llamada, la mujer se encuentra detrás suyo, pero le da mucho miedo voltearla a ver. Durante un corte comercial, Sainz aprovecha para poner en la llamada a un pastor para que ayude a Josué. Sin embargo, esto no surte efecto. Y en este punto, Josué empieza a relatar muchas más cosas, donde realmente se escucha asustado y entre todo el ruido se escuchan sonidos extraños que no venían de Josué. En este punto, Josué menciona que con él siempre se encuentran 4 seres. Pasan más cosas, pero Sainz decide terminar la llamada, pero le promete a Josué que se mantendrá en contacto. Después de que esta anécdota ocurriera, Sainz relató que mientras la llamada sucedía, las hojas de la Biblia con la cual el pastor estaba leyendo se empezaron a enrollar y desenrollar, y una computadora de la cabina se apagó bruscamente. Sainz intentó contactar varias veces a Josué después de la llamada, pero tuvo éxito hasta 2 semanas después, pero se enteró que Josué fue golpeado brutalmente el fin de semana que hicieron la llamada. Sainz decidió ir hasta Estados Unidos para visitar a Josué, pero no conocía la casa donde vivía, solo la calle. Al llegar a la calle logró encontrar la casa preguntando con vecinos, pero todos los vecinos le mencionaban a Sainz que no fuera a esa casa, pues decían que estaba embrujada y que cosas raras salían de ahí. Sainz ignora las alertas, iba a la casa y toca el timbre. Un hombre sale de la casa, que Sainz lo describe como un hombre flaco y pálido, que cuando Sainz le preguntó por Josué, este solo movió la cabeza en tono negativo y cerró la puerta. Sainz describe que mientras hablaba con este hombre, pudo ver la casa por dentro, la cual era un desastre y olía horrible. Josué se puso en contacto con Sainz 2 semanas después, y Josué le confirmó que esa sí era su casa, pero en ese momento no había nadie y que no había forma de que alguien abriera. En grandes rasgos, esa fue la historia de Josué. Pero la historia siguió mucho tiempo después, por lo cual nos transportamos a 2011. En ese año, Sainz trabajaba en el programa Extra Normal, donde deciden hacer un reencuentro entre Sainz y Josué. Josué aceptó siempre y cuando la entrevista se hiciera en medio del agua. La entrevista sucede de esa forma. Durante la entrevista no suceden muchas más cosas interesantes, fuera de que Josué menciona que sigue en contacto con los demonios, pero durante toda la grabación vemos a Sainz sostenerse mucho la panza en tono de dolor. Al día siguiente de la entrevista, internan de emergencia a Sainz por peritonitis, donde lamentablemente perdió la vida, a causa de una fuerte infección gastrointestinal que le provocó un paro cardiorrespiratorio, un 29 de mayo de 2011. Aunado a eso, el camarógrafo de la entrevista, Luis Ernesto González, también fue internado por un problema en el estómago. Igualmente un reportero del programa, Mario Estrada, tuvo un grave accidente automovilístico, el cual lo dejó paralítico por varios meses. Y el pastor, Roberto Guauso, el cual atendió a Josué durante la llamada, igualmente falleció a los pocos días después de que Sainz muriera. Una de las teorías más grandes acerca de esta historia es que Josué intercambió su vida por la de Sainz
pues hasta el día de hoy Josué sigue con vida. El caso de César. Bien, vámonos con César. César, estoy para servirle. Mire, la experiencia que le voy a contar. Este relato será un tanto corto, pues la explicación es bastante sencilla, sin embargo, es una buena historia. Tenemos nuevamente a Juan Ramón Sáenz como el locutor, que estaba a cargo. Entra la llamada de un tal César de Nuevo Laredo, el cual fue un sacristán, prácticamente un asistente de sacerdote. César comenta que cuando tenía 17 años, él y unos amigos decidieron jugar a la Ouija, sin creer en ella, pues no creían en esas cosas. Entonces empezaron a burlarse del tablero y lo terminaron rompiendo. Pasaron unos días, y mientras estaba en la hora de la comida en su trabajo en la iglesia, escuchó unos gritos muy fuertes. César describe los gritos como sacados de una película de terror. Cuando llega a la zona de los gritos, ve que varios trabajadores de la iglesia están arrastrando a una mujer, y estos le dicen a César que la mujer se encuentra poseída. La mujer voltea a ver a César y lo empieza a maldecir mientras intenta atacarlo. César comenta que desde entonces han pasado 10 años y este ente no lo ha dejado de perseguir hasta ese día. Durante la llamada con Sáenz, César menciona que se encuentra agotado de esto y desesperado, pues este ente empezó a molestar a su familia, en especial a sus hijas de 1 y 2 años. Mientras César relata su historia, ruidos extraños empiezan a sonar y César dice que cosas raras están empezando a suceder en su domicilio. César relata que no sabe qué hizo para provocar este ente, si fue por lo que hizo con la Ouija o porque cuando vio a la mujer que arrastraban en la iglesia evitó que tumbara una cruz que se encontraba en un altar. César dice que cuando tuvo a esa mujer frente a él, era todo menos una mujer o un ser humano, pues hablaba extraño, su apariencia era horrorosa y olía increíblemente mal. Mientras la llamada sucede, Sáenz mete a un experto en temas paranormales a ayudar a César, e intentan hacer una limpia por teléfono, pero no parece tener efecto. La llamada termina cuando las cosas se tranquilizan, y es cuando la historia llega a su final. No se supo más sobre qué fue de César. Las botas de sangre. Y pues quería platicar un relato mío. ¿Esto dónde sucedió, ingeniero? Esto sucedió aquí en la calle, aquí en la Ciudad de México, cerca de Tepozotlán. Perfecto. Adelante, por favor, ingeniero. Esta historia fue contada en diciembre de 2014. Un ingeniero se comunica al programa para contar un problema con el cual estaba lidiando. Menciona que él y su esposa se conocieron mientras estudiaban en la UNAM, se casaron y tuvieron un matrimonio común. Deciden construir su casa en un terreno que adquirieron en Tepozotlán. Cuando la construcción finaliza, deciden hacer una fiesta para festejarlo. Cuando la fiesta acaba y todos se van, empiezan a escuchar ruidos muy raros en la casa. Eso preocupó demasiado a la esposa del ingeniero, la cual empezó a rezar por esos ruidos. Unos días después, mientras el ingeniero fue a trabajar, su esposa se quedó sola en la casa y mientras arreglaba la casa, encontró cerca de la puerta del sótano de la residencia unas botas enormes, como de minero. En un principio, la esposa pensó que eran las botas de su marido, pues él está metido en todo el terreno de la construcción. Cuando el ingeniero llega, su esposa le comenta de las botas, sin embargo, él no las reconoce, y deduce que han de ser de un empleado suyo, llamado Salomón, y que a lo mejor las olvidó en la casa. El tal Salomón igual niega que las botas sean suyas, entonces deciden tirarlas. Después de eso, los ruidos en la noche regresaron, pero esta vez más intensos que nunca. Un día la pareja asistió a un bautizo, y cuando regresaron se sentían muy mal, y fueron directo a la cama. El ingeniero relata que en esa casa sus escaleras eran de madera, entonces sonaba perfectamente cuando alguien bajaba o subía por ellas. Mientras dormían, dice que los dos no dejaban de escuchar rechinidos en las escaleras, y como alguien llegaba a la puerta de su habitación e intentaba abrir, y al no poder, regresaba a bajar las escaleras. La esposa del ingeniero despierta abruptamente, llena de terror. El ingeniero, meses atrás, compró una pistola cuando empezaron a escuchar los ruidos, como método de defensa. Entonces, cuando el matrimonio se dio cuenta de que los ruidos de las escaleras no cesaban, el esposo agarró valor para salir y afrontar lo que sea que estuviera afuera. Al momento de salir, efectivamente, vio a una persona subiendo las escaleras hacia él. El ingeniero le disparó sin pensarlo y vio cómo el cuerpo rodó por todas las escaleras. Prendió la luz enseguida para ver quién era, pero para su sorpresa no había nadie. Solo las mismas botas que su esposa había tirado meses atrás, solo que esta vez las botas estaban cubiertas de sangre. Esto afectó de una manera increíblemente negativa a la pareja. El tío de la esposa decide mudarse con ellos para hacerles compañía. La pareja acepta,
y a su vez deciden tener un hijo, para ya no estar tan solos. La esposa tenía muy poco tiempo de embarazo y el ingeniero tenía que ir al trabajo. Las experiencias paranormales habían cesado por un tiempo, pero ese día, cuando el ingeniero regresó del trabajo, encuentra al tío de su esposa tirado en el suelo de la sala. Nota que no respira y entra en pánico. Busca a su esposa y la encuentra en la cocina en cuclillas, sobre un charco de sangre. El ingeniero piensa que alguien había asesinado a su esposa y al tío, pero nota que su esposa seguía con vida. Llama a una ambulancia. Cuando se llevan al tío y a la esposa, le comunican al ingeniero que su esposa había perdido al bebé y el tío de su mujer falleció por un paro cardíaco. La esposa estuvo durante 3 semanas en terapia intensiva hasta que presentó mejoras, pero su condición mental empezó a deteriorarse. El ingeniero relata que ese día fue tan pesado que cuando volvió a su casa, nuevamente encontró las mismas botas al lado de la puerta del sótano. En ese mismo instante, abandona la casa y desde entonces no ha vuelto, y por más que ha intentado venderla o rentarla, no puede. Agrega que a día de hoy su esposa quedó muy mal mentalmente y se encuentra internada en un hospital psiquiátrico en Guadalajara, y que ésta ya ni siquiera lo reconoce. El oso de peluche que habló. Le voy a contar una historia que a mí me sucedió. Adelante. Y bueno, yo se la quería contar porque yo tenía miedo. Yo a veces yo decía, pues si la cuento, hay gente que me cree, gente que no, gente que tal vez se ríe, gente que no, pero fue tal como me sucedió y pues se la voy a contar tal como... Venga de ahí, amigo. Esta será otra historia corta. Sucedió en La Mano Peluda. Rubén García Castillo era el encargado de conducir el programa esa noche, una noche de diciembre del 2013, cuando un tal Martín marca para contar su historia. Martín arranca su relato diciendo: les voy a contar una historia. Hay gente que me cree, hay gente que no me cree, otros que simplemente se ríen. Martín cuenta que cuando él tenía alrededor de 14 años, se cambió a una nueva casa donde vivía él con su hermana, la cual trabajaba de policía. Martín menciona que a su hermana en un cumpleaños le habían regalado una osa de peluche enorme, y un día cualquiera su hermana le marca para decirle que ese día no llegaría a casa, pues haría un turno de 24 horas. Cuando rondaban cerca de las 4 de la madrugada, Martín sentía mucho frío y decidió irse a dormir a la cama de su hermana, pues según palabras suyas, sus cobertores eran más calientes. Cuando se dispone a ir al cuarto de su hermana, nota que la dichosa osa de peluche estaba arriba de la cama. Martín solo la hace a un lado, más concretamente a su lado derecho, y mientras Martín se alistaba para continuar dormido, voltea a ver a la osa y la osa voltea a verlo a él, y solo le dice: ¿qué me ves? Martín, después de que esto sucediera, menciona que quedó totalmente perplejo y horrorizado. Se la pasó sentado en las escaleras del edificio pensando en lo que había pasado, hasta que finalmente llega su hermana y esta nota que su hermano se encuentra mal. Su hermana pregunta por qué se encuentra así. Martín le relata lo sucedido. Su hermana no le puede creer, por obvias razones. Martín también comenta que había un niño en el edificio que le gustaba mucho jugar con la osa. Sin embargo, cuando jugaba con ella, le hablaba como si se tratara de una persona normal, pero no le dieron importancia, pues era un niño. La hermana de Martín decide regresarle la osa a la persona que se la regaló, y hasta el día en que sucedió esa llamada, esa persona seguía conservando a la osa. Ahí es donde finalizaría la anécdota del peluche. Al final Martín menciona otra historia donde su madre observó a una pareja de hombre y mujer lobo mientras visitaba un monte. Esta es una leyenda urbana mexicana muy famosa que me gustaría tocar en un futuro. El caso de Clarita. Mi hijo es scout, un chico pues de lo normal, con una calificación en la escuela pues de 9. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo... Antes de comenzar, el siguiente relato no sucedió per se en La Mano Peluda, sino en el programa La Mano Pachona, que se emitió entre el 93 y 95, y era conducido por Víctor Manuel Barrios, y comenzaba a las 3 de la mañana. Después se transformó en La Mano Peluda. La historia toma lugar en los años 90. Víctor Manuel Barrios es el encargado de atender la llamada. La señora Clarita habla al programa para contar la historia de su hijo,
el cual ella estaba segura de que se encontraba poseído por algún ente. Menciona que su hijo en ese entonces de 15 años era un niño de bien y con un promedio envidiable en la escuela, pero de la nada empezó a comportarse de una manera extraña y desarrolló una especie de sexto sentido, pues podía saber lo que iba a pasar antes de que pasara, como por ejemplo, saber quién iba a tocar la puerta antes de que la tocaran. Todo esto empezó cuando su hijo comenzó a jugar con la Ouija a escondidas, y lo hacía de una manera bastante habitual, por lo cual Clarita teorizó que por ese medio su hijo quedó poseído por algún demonio o ente. Fruto de esa posesión, fue por lo que su hijo desarrolló este sexto sentido y su comportamiento tan extraño. Clarita, en desesperación por lo sucedido, empezó a buscar ayuda con gente relacionada al tema, sin embargo no encontró a nadie que quisiera ayudarla. Clarita finalmente decide tirar la Ouija, pero su hijo le ruega para que no lo haga, diciéndole: "No te metas con ella, mamá". Clarita ignoró las advertencias de su hijo y tiró el tablero. Desde entonces, su hijo se comporta mucho más raro que antes. Dejó de comer y dormir. No dejaba de repetirle a su madre que no debió de haber hecho eso, que no era una simple tabla de madera y que su acto había hecho enojar a seres de otro plano, y de vez en cuando el niño se ponía a hablar solo en idiomas parecidos al latín. Igualmente Clarita cuenta que su hijo a los 15 años medía 1,60 y en muy poco tiempo llegó a la estatura de 1,80. La llamada en este punto es cuando se pone realmente tensa, pues Clarita, mientras cuenta esto, se asoma al cuarto de su hijo. Al asomarse nota que su hijo se encuentra levitando sobre la cama, y cito sus palabras: "No me lo va a creer. Está levitando, como medio metro arriba de su cama. Por favor, ayúdenme". Mientras la llamada transcurría, el hijo de Clarita empezó a flotar hacia ella, y solo se oía como Clarita rogaba para que parara, y la llamada con Clarita se cortó en ese mismo instante. Después de eso, no supimos nada más de Clarita o de su hijo, al menos no de forma oficial. Para cerrar, me gustaría contar unos datos que supuestamente salieron del caso. Dicen que cuando Clarita le ruega a su hijo que se detenga, en un tono bastante bajo se escucha la voz del niño diciendo: "Te voy a matar, perra". Igualmente, un señor supuestamente se comunicó días después de la llamada, jactándose como vecino de Clarita. Este señor comenta que el día de la dichosa llamada, escucharon los gritos de Clarita y bajaron rápidamente a ver de qué se trataba. Al forzar la puerta para entrar, encontraron a Clarita tirada en el piso, llorando, con el teléfono en su mano, mientras que frente de Clarita, como de los vecinos, se encontraba el hijo de Clarita levitando. El señor describe al chico de la siguiente manera: estaba como medio metro flotando en el aire, caminando sin mover los pies, con un cuchillo en la mano, los ojos completamente en blanco y una sonrisa increíblemente siniestra, señor, de oreja a oreja. Los vecinos sacaron a Clarita, pero entraron en pánico al ver al niño, y todos empezaron a huir, hasta que una mujer que se encontraba en la escena jaló al niño por las piernas y logró que dejara de levitar. Cuando el chico cayó al suelo, parecía inconsciente y su sonrisa había desaparecido, pero no soltaba el cuchillo. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada más de este caso, y como comenté hace unos instantes, los datos finales no son del todo oficiales, pues al ser una historia tan vieja, su información es bastante ambigua. Muchas gracias por haber sintonizado este episodio del especial de octubre. Como opinión personal, me resultó bastante interesante investigar todos los casos sucedidos en la mano peluda. Y no les miento, más de una vez me sentía realmente aterrado mientras escuchaba las transmisiones para realizar el guión de este episodio. Obviamente dejé muchos casos fuera y recogí los que creo son los más interesantes. Si les gustaría que en un futuro comentáramos más casos de la mano, háganoslo saber. Y como reflexión final, creo que La Mano Peluda fue uno de los programas que más influencia tuvieron en México con sus historias paranormales, y vaya, todo con el formato de radio. Historias que a día de hoy siguen dando de qué hablar, aunque no tienen mucho tiempo desde que La Mano Peluda dejó de emitirse. Creo que todos estamos de acuerdo que sus años de gloria fueron en los 2000 y su legado será eterno. Les dejaremos los links de todas las transmisiones de los casos aquí mencionados en la descripción.